Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al INERM, nuevamente al curso Biografías, cómo escribir una biografía. En esta ocasión contamos con la participación de la doctora Aurelia Valero Pie. La doctora Valero es licenciada en Filosofía por la Universidad de París, primero Sorbonne Panteón. Obtuvo la maestría en Historia de la Filosofía en la Universidad de París, cuarto, Sorbonne también, y en Filosofía Contemporánea en la École Normale Supérieure. En años recientes recibió el grado de doctora en Historia por el Colegio de México, con la tesis José Gauss en México, una biografía intelectual, en 1938-1969. Esta le valió el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, y en la misma categoría el premio Francisco Javier Clavijero en Historia y Etnohistoria que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como parte de sus trabajos de investigación rescató, compiló y realizó un estudio introductorio de algunos ensayos de José Gauss, Ricardo Guerra, Alejandro Rossi, Emilio Uranga y Luis Villoro, que con el título Filosofía y Vocación apareció con el sello del Fondo Cultura Económica. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También me comentó hace unos momentos que fue becaria de este instituto, y por eso y muchas otras cosas, en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, le damos la más cordial bienvenida. Por favor, doctora. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es muy grato intervenir el día de hoy en este curso, Métodos para escribir una biografía. Y por lo tanto no puedo comenzar sino expresando mi agradecimiento al INERM, al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por haber acogido esta iniciativa tan generosamente, a la doctora Mila Davasant, que como ustedes saben nos convocó a todos nosotros, ha sido la artífice del programa y la organizadora del curso, y sobre todo a todos ustedes que con su presencia, participación e interés dan vida y sentido a estas sesiones. El tema del que voy a hablar el día de hoy es el de la biografía intelectual, una vertiente o rama del género biográfico que se caracteriza por vincular, o más bien por explorar los vínculos entre existencia y obra, entre vida y pensamiento. A ver, aquí voy. Ahí voy. Biografía, aquí está. Digamos, retomando la etimología clásica que seguramente ya conocen, biografía intelectual, bueno, viene de la raíz griega bios, que es vida, de graphein, que es un verbo, es escribir, e intelectual, que es decir, es un adjetivo latino, y que por cierto la Real Academia Española solo reconoce en su forma adjetivada, no sustantivada, es decir, no como el intelectual, sino como el adjetivo intelectual, hombre intelectual, ¿no? Y tiene tres acepciones, que es perteneciente o relativo al entendimiento, espiritual, incorporal, o dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y las letras, ¿no? A ello se debe que este enfoque comúnmente se elija para conocer y dar a conocer a quienes han hecho de la reflexión, la teoría o la actividad creadora el centro de su existencia, es decir, filósofos, literatos, científicos, artistas y en general personalidades reconocidas del mundo, de los mundos académico y cultural. Yo creo que sería un error, sin embargo, pretender que la biografía intelectual se define por su tendencia a retratar a quienes el siglo XX ha dado por denominar intelectuales. Digo el siglo XX porque justamente antes solo existía como adjetivo, es hasta el siglo XX cuando se empieza a utilizar intelectual como sustantivo. Pero bueno, el
motivo que considero que es un error pensar que la biografía intelectual se ajusta únicamente a los intelectuales es, en primer lugar, porque, bueno, es un hecho bastante obvio, pero es que la dimensión intelectual, creadora, las facultades cognitivas, evidentemente no son un privilegio de los intelectuales, de quienes han hecho de la creación o del pensamiento una profesión, que han profesionalizado este tipo de actividades. De hecho, en principio, cualquier individuo es susceptible de convertirse en objeto de una historia intelectual, cosa que rara vez sucede, pero esto no me parece que sea por principios contenidos dentro de la misma teoría, digamos, sino que más bien, si el hombre medio, es decir, todos nosotros, somos rara vez objeto de una biografía intelectual, esto se debe, me parece, a que resulta, digamos, en estos casos resulta inoperante aislar la dimensión intelectual en una persona. Digamos, para cualquiera de nosotros, ¿qué sentido tendría tomar la dimensión intelectual aparte de la dimensión afectiva, por ejemplo, o emocional, espiritual, ¿no? En general, si uno quisiera hacer la biografía de una persona, pues la quiere hacer de cuerpo entero, no solo tomando esa dimensión. Entonces, bueno, en el caso de los intelectuales es distinto, porque justamente es la parte que uno quisiera resaltar, ¿no? Esa dimensión intelectual. Otra razón por la que los hombres corrientes no contamos por lo general en una historia intelectual es que es la carencia de fuentes apropiadas y en suficiente número para elaborar un estudio de esta naturaleza. Es decir, conocer los secretos que encierra la mente supone contar con fuentes pues muy elaboradas, bastante sofisticadas, en donde aparezcan o se dé cuenta de las ideas, pensamientos, valores, ideales de una persona, ¿no? Lo cual pues es muy infrecuente también en estos casos. Los documentos de tipo autógrafos, los manuscritos autobiográficos o por lo menos autógrafos, son de suma importancia, porque es ahí donde el sujeto biografiado por lo general puede dejar consignado para nosotros, abrirnos, digamos, a esa esfera de la mente. Ustedes podrán preguntarme, desde luego, pues, ¿quién deja ese tipo de registros si no son los intelectuales, o por lo menos las élites letradas, ¿no? Y bueno, y creo que es una objeción válida. Con todo, yo creo que las excepciones existen, ¿no? Como es el caso de la obra de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, que podría considerarse como una, digamos, en un sentido muy laxo, una biografía intelectual de un hombre común, en la medida en que nos habla justamente de toda esta esfera, la cosmovisión de un molinero del siglo XVI, de nombre Domenico Scandella, y que, bueno, que entonces, como ahora, conocemos más bien con el nombre de Menocchio. El segundo motivo por el que resulta problemático definir la biografía intelectual a partir de su tradicional interés por los hombres del pensamiento reside en que no apuntala, digamos, no alcanza a identificar la especificidad del género. Podría pensarse, por ejemplo, se podría imaginar en un relato de vida que se centrara en un poeta o en un matemático, sin por ello tratarse de una biografía intelectual.
El caso no, digamos, el ejemplo no es meramente hipotético, dado que durante el siglo XVIII, de hecho, era la tónica que prevaleció en los relatos de vida. Bueno, más bien finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Y esta tendencia, bueno, llega incluso hasta el XIX. Un ejemplo concreto que aquí les anoté es el de las vidas breves de John Aubrey. Estas consistían en pequeños retratos biográficos que fueron muy apreciados en su época, porque debido al carácter vívido de sus descripciones, así como al hecho de difundir datos insospechados y de divulgar pues informaciones, digamos, tendientes a despertar escándalo entre los contemporáneos. El método que utilizó consistía en reunir la mayor cantidad posible de datos sobre el personaje objeto de estudio, sobre todo a partir de fuentes orales, es decir, que entrevistaba a las personas que hubieran conocido al personaje, a sus allegados, y solo secundariamente acudía a los documentos escritos. Digamos, esto no tiene nada de particular, sobre todo si se considera que el ideal que Aubrey perseguía no era el ideal de objetividad científica, digamos, que se impondría mucho tiempo después, sino simplemente dejar retratos de sus contemporáneos. Esto tampoco significa, digamos, que estuviera abierto completamente, que simplemente estuvieran ideados para escandalizar, porque están en sus manuscritos, que están depositados en una biblioteca en Gran Bretaña. Queda el registro, digamos, de todas estas anotaciones, y ahí aparece que solo una parte, digamos, la que él consideró menos sensible, fue la que después desplazó a estas semblanzas, digamos, biográficas, ¿no? Mientras que otras, él consideró que había que reservarla, al menos mientras el biografiado permaneciera en vida. Hubo durante esta época otro tipo de compilaciones biográficas, ¿no? Como algunas de las que les apunto también aquí, ¿no? Está la de Pierre Bayle, que es el Diccionario Histórico y Crítico, el de Gilles Menage, que se publicó en los Países Bajos, que es la Historia Mulierum Philosopharum, ¿no? Son vidas de filósofos. La biografía británica, que bueno, pues tiene ese rasgo enciclopédico, no son muchos volúmenes en donde hay pequeñas, bueno, algunas más amplias que otras, pero son sobre todo semblanzas biográficas. Y el de Matthias Gessner, ¿no? La biografía académica Göttingensis, ¿no? Que justamente hablaba, o bueno, pretendía adquirir los rasgos, bueno, académicos de la época, y se refería sobre todo a los sabios, a los pensadores de la época. En ellos aparece ya un afán progresivo por dejar consignados únicamente aquellos datos que estuvieran demostrados y que contaran con evidencia documental. Y así se entiende que en ellas se registren casi con exclusividad los hechos y las obras más distintivas de los personajes en cuestión, pero sin aportar mayores análisis o interpretaciones. De hecho, lo que se buscaba era terminar con la interpretación, con la especulación, para simplemente aportar los datos, pues, digamos, que estuvieran comprobados, de los que se pudiera dar fe. En la biografía británica se puede leer, por ejemplo, aquí les leo unas pequeñas líneas, dice: hay una curiosidad natural por entrar, por decirlo así, en la vida privada de las personas extraordinarias, como si al colocarse tras bambalinas se obtuviera una mejor visión de su conducta ingresando al teatro por la puerta de atrás. Bueno, pues contra este tipo de tentaciones es que se oponía la biografía británica. Es decir,
Lo que importaba justamente no eran todos esos chismeríos, sino simplemente el hombre y su obra, digamos, los datos académicos, los datos donde hubiera cierto conocimiento, cierto provecho para las gentes que se acercaran a ellos. También aquí se veía una preocupación que yo identifico en el origen de la biografía intelectual. Es una preocupación que consiste en proteger, en nombre de la universalidad de las obras y de la pureza del conocimiento, a los grandes hombres de la ciencia, las artes y las letras. ¿Protegerlos de qué? Se podría pensar. Bueno, pues del juicio de la posteridad, sobre todo cuando salieran a la luz, digamos, todos los vicios, manías, aberraciones de los que todos pues somos portadores o ejecutores. Y esto en aras de una perspectiva moralista y moralizante. ¿No? Esto se entiende al observar que la biografía intelectual tiende a disociar la espiritualidad, la vida del espíritu y la materialidad, ¿no? Con lo cual justifica la posible exclusión de datos tan incómodos como irrelevantes para el conocimiento de la obra. Al prescindir de las sombras que puede arrojar la cotidianidad, el hombre de letras o del espíritu, el hombre del pensamiento, aparece iluminado sin mácula de contradicción. Este tipo de exclusiones explican que incluso en tiempos muy recientes un autor como Benoît Peeters, que es un biógrafo francés que ha biografiado a personalidades como Alfred Hitchcock o Paul Valéry, haya preferido describir su trabajo sobre Jacques Derrida como la biografía de un pensamiento a la vez que la historia de un individuo. ¿Ay, no se escucha bien? Y sin embargo, dice Peeters, ese trabajo no será una biografía intelectual. Esta formulación me molesta en muchos sentidos por las exclusiones que parece acarrear: la infancia, la familia, el amor, la vida material. Efectivamente que es el tipo de exclusiones, de cosas que una biografía intelectual, si así lo desea, puede dejar afuera, en aras de un objetivo, que es simplemente conocer el pensamiento de un individuo, no completo, sino simplemente su obra. Sin embargo, yo creo que la cuestión no se resuelve, como lo hace Peeters, simplemente con el hecho de renunciar a una nomenclatura, es decir, al título de biografía intelectual, porque lo que él hace no se diferencia con mucho de una biografía intelectual elaborada a profundidad y con mucho detalle. Tampoco se resuelve soslayando la principal pregunta que subyace en este género, a saber, ¿cuál es el vínculo entre la vida y la obra? Digamos, esta es la pregunta fundamental que toda biografía intelectual debe, si no responder, al menos plantear. Todas las demás interrogantes se derivan de esa pregunta fundamental, como por ejemplo, ¿resulta lícito indagar en la esfera privada de figuras reconocidas en la esfera pública? ¿Qué aportan esos episodios, que uno podría considerar anecdóticos, a la comprensión de unos escritos de valor universal? Poner nombres y apellidos quizás contribuya a hacer más claro lo que quiero decir. Por ejemplo, hace falta conocer la vida de Pitágoras para entender su famoso teorema, o en qué contribuye conocer los pormenores de la vida de Louis Pasteur, justamente para
evaluar o justipreciar los procesos químicos que llevan su nombre. No, ¿cómo afecta a la lectura de su obra averiguar que Voltaire, una de las mentes más lúcidas, más agudas de la Francia del siglo XVIII, hizo parte de su fortuna estafando al Estado francés? O bueno, aquí el ejemplo de Martin Heidegger creo que es uno de los que más rápidamente acuden a la mente. Y de los más difíciles de resolver, porque efectivamente, como en su momento apuntó otro filósofo, Emmanuel Levinas, Heidegger fue, bueno, Levinas dice fue el mayor filósofo del siglo XX y también fue nazi, ¿no? Tenemos que juzgar la obra de Heidegger a la luz de su colaboración con el régimen nacionalsocialista, o lo correcto es ignorar estos hechos por completo y atenernos a la lógica de los argumentos y a la solidez de los conceptos. O bien optaremos por establecer dos vías paralelas, la de la vida y la de la obra, asignando a cada una un parámetro de evaluación distinto. En vista de los claroscuros que envuelven su vida y su obra, no parece casual que el propio Heidegger haya negado el potencial interpretativo contenido en las tentativas biográficas. En una ocasión preguntó: ¿cuál fue la vida de Aristóteles? Nació, pensó, murió y todo el resto es mera anécdota. Esto lo dijo Heidegger. Y es que para él, también aquí lo estoy citando, dice: una biografía nunca nos permitirá conocer lo que verdaderamente pertenece a una existencia filosófica. Es decir, que de esta forma negaba cualquier paso entre la vida y la obra, entre, digamos, la cotidianidad del día con día a la universalidad del pensamiento. Con todo, él solo con este rechazo para vincular pensamiento y obra, Heidegger se situaba a la saga de toda una serie de pensadores que han rechazado historizar su propio pensamiento. Otro ejemplo notable, que además curiosamente también es un filósofo asociado, con la filosofía de la existencia o vitalista, fue Henri Bergson. El 2 de febrero de 1935 fechó unas anotaciones tituladas Instrucciones referentes a mi biografía, y en ellas dejó estipuladas las siguientes precisiones. Inútil mencionar a mi familia, eso no le importa a nadie. Decir que nací en París, en la calle de Lamartine. Explicar, si es necesario, que no tuve que naturalizarme, como se ha pensado. Como nací en París, no tuve más que elegir, al alcanzar la mayoría de edad, la nacionalidad francesa en virtud del artículo 9 del Código Civil. Y aquí incluso lo subraya: siempre insistir en el hecho de que siempre pedí que no se ocupen de mi vida, que solo se ocupen de mis trabajos. Invariablemente he afirmado que la vida de un filósofo no arroja luz alguna sobre su doctrina y que no es asunto público. Le tengo horror a la publicidad en cuanto a mí se refiere, y siempre he lamentado haber publicado obras si esa publicación atrajera la publicidad. Hay, desde luego, excepciones a esta regla, es decir, no todos los filósofos que tradicionalmente son los que más se oponen a esta historización del pensamiento, digamos, hay excepciones a esta regla. Por ejemplo, el propio Jacques Derrida, también otro filósofo francés, él incluso se ponía en el polo opuesto, ¿no?, para exigir o solicitar al menos
que se dieran a conocer mayores detalles, mayores pormenores sobre la vida de los pensadores que él mismo, con los que él mismo deseaba familiarizarse. En una ocasión se le pregunta qué le gustaría que apareciera en un documental sobre Kant, Hegel o Heidegger. Y él contesta: me gustaría escucharlos hablar de su vida sexual. ¿Cuál es la vida sexual de Hegel o de Heidegger? Porque es algo de lo que ellos no hablan. Me gustaría escucharlos mencionar algo acerca de aquello de lo que no hablan. ¿Por qué los filósofos se presentan en su obra como seres asexuados? ¿Por qué borraron su vida privada de su obra? ¿Por qué nunca hablan de cosas personales? No digo que haya que hacer una película porno sobre Hegel o Heidegger. Quiero escucharlos hablar del lugar que ocupa el amor en sus vidas. Digamos, yo creo que aquí se encuentran los dos polos extremos que aplican tanto a la historia intelectual como a la biografía intelectual. Es decir, aquellos que se decantan por una visión internalista, es decir, concentrada únicamente en la obra, en analizar cada una de las premisas y argumentos dentro de esa obra publicada, y el argumento externalista, que se le ha llamado sociologizante, digamos, ¿no? Porque le da mayor importancia al contexto y a las condiciones sociales de producción del conocimiento que a las ideas en concreto de uno u otro pensador. Yo creo que actualmente la biografía intelectual busca situarse justamente en un punto intermedio entre el internalismo y el externalismo, ¿no? Se opone al tipo de concepciones, desde luego, que se rehúsan a historizar el pensamiento y que no admiten el carácter socialmente determinado de los hombres, incluyendo desde luego a las grandes figuras de la ciencia, las artes y las letras. Concebida en el cruce que une el género biográfico con la historia intelectual, la biografía intelectual se ha renovado merced a los cambios operados en uno y otro campo, es decir, el género biográfico y la historia intelectual, en el curso de los últimos años. Y aquí es lo que les quería mostrar. Yo no creo que la biografía intelectual se defina por dedicarse exclusivamente o por retratar a los intelectuales. Es decir, eso es algo que pasa de hecho, pero al menos en principio yo creo que lo que define a la historia intelectual es ese cruce entre biografía e historia intelectual, y en buscar alimentarse de las renovaciones, de las nuevas metodologías, de las nuevas reflexiones que se han verificado en uno y otro campo. Y esto me parece interesante porque la biografía intelectual fue durante algún tiempo pues como el patito feo, digamos, dentro de las ciencias, dentro de las disciplinas. Es decir, sí, como ustedes seguramente han escuchado, la biografía sufrió un eclipse en el transcurso del siglo XX, pues la biografía intelectual, para la biografía intelectual este desprestigio se acentuó en la medida en que también la historia intelectual estaba desprestigiada. No me voy a detener mucho sobre estas condiciones que condujeron al eclipse biográfico, porque supongo que ya habrán escuchado algo al respecto a lo largo de este curso, pero sí me gustaría recordar que la crisis sobrevino principalmente al darse nuevas respuestas sobre el quién de la historia, es decir, siempre cuál es el sujeto de la acción. A partir de los años 40 del siglo pasado, la vanguardia historiográfica se mostró renuente, yo creo que con razón, a aceptar que la historia era producto de las grandes personalidades forjadoras del destino intramundano, ¿no? O que era el resultado de la acción de unos cuantos individuos.
Un caso eminente pues fue desde luego el que se produjo en la Escuela de los Anales, en donde se estimó la biografía como el máximo representante de esa historia anecdótica, adherida a lo factual y ciega ante los desarrollos colectivos más significativos. Por ello, abogaban porque en lugar de analizar hechos unitarios y la actuación de individuos aislados, se analizaran los procesos y estructuras mediante trabajos de orientación económica y social. Se decía que de subsistir la biografía, cosa que que ellos no recomendaban, sería mejor que lo hiciera bajo la forma de la prosopografía, ¿no? Las biografías colectivas, o al menos como especies de tipos ideales a la manera de lo que habló Max Weber. De otro modo, nada se perdería con dejar que la biografía desapareciera. Creo que, habría que introducir algunos matices, ¿no? Desde luego, en Gran Bretaña la biografía ha contado con una larga y muy sólida tradición, e incluso en países como el nuestro parece que el desarrollo de la biografía ha sido un tanto distinto. En México, justamente, el abandono nunca fue completo, nunca hubo un eclipse completo de la biografía. Y parece que si en algún momento decayó en el medio historiográfico, en el medio, profesional, se debió justamente a la profesionalización de la disciplina. Por ejemplo, en un balance que escribió Edmundo Gorman a finales del 1945, comentaba con respecto a lo que se había hecho en los últimos años. Esto es O'Gorman. Dice: como siempre acontece, el género biográfico tiene en su haber el mayor número de títulos, circunstancia nada casual y por lo contrario muy significativa. Hay un poco de todo, más malo que bueno, y en términos generales el tono de producción es de divulgación pseudoliteraria. Entonces, a contracorriente de la biografía, que estaba obsesionada por retratar personajes como Hernán Cortés, Agustín de Iturbide o Cuauhtémoc, O'Gorman proponía una historia viva que se alejara del documentismo y que fuera completamente incompatible con el anecdotario. Con lo cual, me parece que O'Gorman apuntó hacia algunas de las características, que trajeron este desprestigio sobre la biografía. El primero, es la asociación del género con epopeyas triunfales acerca de los grandes individuos y por consiguiente una forma de historia insensible, ante los grandes procesos y los sujetos colectivos. El siguiente era las deficiencias de la escritura, del método y de la teoría, es decir, que estaba mal escrito, no estaba reflexionado y que además ni siquiera tenía unas bases sólidas. Y la tercera, es esta indefinición disciplinaria, al no ser ni ciencia ni literatura, y el que y que por un lado y otro, se renegara la paternidad del género. Y lo que yo quería resaltar con esto es que algo muy similar pasó con la historia intelectual, ¿no? Que en un inicio se le llamaba historia de las ideas, es decir, los mismos motivos que condujeron a ese desprestigio de la biografía son los que sumieron a la historia intelectual en un hondo malestar, ¿no? Así la historia de las ideas, que durante los años 50 del siglo XX se le consideraba la reina dentro de las disciplinas históricas. 20 años más tarde ya se le estimaba como una profesión vergonzante, poco menos.
¿no? Y ello también debido a que como la biografía se le achacó que, bueno, aquí son algunas cuestiones, pero una de ellas es, bueno, solo preocuparse por los personajes los personajes pertenecientes o oriundos de las élites, el que no estudiara las ideas dentro de su contexto, sino que simplemente pareciera como si se desplazaran entre hombres y épocas, pero nunca especificando, nunca explicando cómo se daba esa circulación, cómo se difundían. No parecía, digamos, las historias del libro, habría que esperar hasta el llamado giro cultural para que dentro de la historia intelectual se viera la importancia de los soportes materiales en la difusión de las ideas, ¿no? O que se admitiera ese carácter socialmente construido y determinado tanto de los hombres como de sus ideas. Pero, bueno, lo que me parece más interesante es que también, digamos, en décadas recientes se ha dado un resurgimiento o una renovación de ambos campos, tanto de la biografía como de la historia intelectual. A mí me parece que para la biografía en particular, un elemento muy importante fue que se cambió el concepto del sujeto que tendría que estar retratado en una biografía. Ya en los años 70 y 80, se reveló un renovado interés por los individuos de carne y hueso, tal como lo mostraron las críticas hacia aquella historia estructuralista o social, a la que se le reprochó ser una historia desprovista de hombres. También influyó haber descubierto algunas potencialidades en la teoría de la acción, es decir, que cómo el hombre hace toma sus decisiones, cómo se conjuga libertad con determinismo social, ¿no? Que es un tema que ha trabajado mucho la sociología y de que algunas tendencias biográficas se han beneficiado, así como el abandono de ciertas categorías totalizadoras, como lo fueron el concepto de mentalidad y el concepto de clase social. Y bueno, me parece que al menos en algunas biografías, digamos las que se colocan bajo ese gran paraguas del que se habla hoy de nueva biografía, tienen algunos rasgos en común, como por ejemplo que a diferencia de las biografías tradicionales que concebían al personaje como un yo individual, encapsulado en sí mismo, digamos, e independiente del mundo circundante, era por eso que se podía seguir su desarrollo sin necesariamente anclarlo en el contexto, ¿no? Porque pues finalmente se desarrollaba por una especie de motor interno individual. Entonces, las nuevas investigaciones biográficas evitan desvincularlo de la estructura social en que el biografiado vive y actúa. Se disuelve así la dicotomía entre individuo y sociedad y se integran aquellas perspectivas sociológicas que tienden a entender al individuo como un constructo social, ¿no? No es no aparece por reproducción espontánea, ni mucho menos. Digamos, la idea de genio también desaparece. La idea de ¿qué es lo que implica la idea de genio? Es un fenómeno inexplicable, ¿no? Un individuo que aparece como por milagro de la historia y que es
responsable de esas grandes creaciones, pero que en su origen mismo es inexplicable el surgimiento de un genio. Digamos, este tipo de nociones son las que la biografía intelectual ya ha abandonado, porque incluso esas grandes personalidades pueden y deben explicarse a partir de su contexto. Yo creo que íntimamente relacionado con este viraje es el reconocimiento de las complejidades que encierra el personaje histórico. No se le empieza a concebir mucho menos como un objeto y mucho más como un proceso, ¿no? También se puede llegar incluso a abandonar las narraciones ordenadas de modo cronológico para explorar otros tipos de narrativas. A ver. Y por su parte, la historia intelectual también ha sido objeto de renovaciones que tienen que ver, bueno, con lo que les comentaba, con esta nueva atención a cómo se produce, difunde y recibe el conocimiento, ¿no? Ya el conocimiento vuelve a integrarse a su contexto social. También ha adoptado herramientas de otras disciplinas, en particular la sociología, pero no solo, que ha contribuido a esta renovación y que se ha reflejado en estos nuevos métodos, ¿no? Que tienden a concebir al individuo como parte de una red de relaciones, es decir, se intenta buscar los circuitos, las redes de relaciones, cómo se mueve el individuo, cuáles son sus allegados, para así dar cuenta de un personaje complejo, lleno de contradicciones, que al biógrafo no compete resolver, desde luego, sino simplemente retratarlas. Y también es lo que permite que el biografiado sea un puente para entender o para visualizar el contexto del que forma parte. Digamos, estas, pues son reflexiones que yo he hecho a partir principalmente de una investigación de tipo biográfico a la que dediqué varios años a propósito de José Gaos. No sé si conozcan este personaje, pero bueno, anoté simplemente algunos datos biográficos que apenas y vale la pena, digamos que son los que uno encuentra en prácticamente pues cualquier enciclopedia filosófica, ¿no? Pero bueno, nada más se los anoto. José Gaos fue un filósofo republicano español que se exilió en México a raíz de la Guerra Civil Española. Él nació en Asturias en 1900 y y tuvo una educación muy tradicional, muy religiosa, a cargo de sus abuelos maternos, y además, educado con dominicos, bajo una estricta observación de sus abuelos. Años más tarde regresa con su familia, que eran más liberales, su padre fue notario, es decir, que pertenecía a una clase media burguesa. En estas clases medias en ascenso, las que se dice que fueron responsables del advenimiento de la Segunda República Española. En 1918, tras muchas cavilaciones, se inscribe en la Facultad de Filosofía de Valencia, y es en 1921 en donde se traslada a Madrid, porque era la única forma para completar los estudios de filosofía en la época. Pero es ahí donde conoce a los principales filósofos de la época, en particular José Ortega y Gasset, cuya imagen tienen en pantalla. Y se incorpora a lo que se ha denominado la Escuela de Madrid, que es la escuela filosófica española más importante del siglo XX. Se casa, obtiene su doctorado en filosofía en 1928, se ingresa al Partido Socialista Obrero Español, por el que incluso competiría para un lugar en las Cortes, aunque no la gana.
y ya en 1933, digamos, se obtiene su cátedra en la Universidad Central de Madrid, con lo cual parecía comenzar una muy prometedora carrera filosófica, es decir, como el principal discípulo de José Ortega y Gasset, digamos, de esa generación. A quienes gustan del concepto de generaciones para entender el medio intelectual, han llamado la generación del 36 a quienes como Gauss encontraron su trayectoria truncada, bueno, no trunca, sino más bien interrumpida quizás, a partir del estallido de la Guerra Civil Española. Él, bueno, de inmediato digamos, expresa su adhesión a la República Española y a ese título desempeña diversos cargos, ¿no?, como fue la rectoría de la Universidad Central de Madrid y otros cargos en el extranjero. Y bueno, él, como muchos intelectuales, en 1938 sale de España. Digamos, los motivos son variados, pero bueno, en todo caso desembarca en México, en Veracruz, y se incorpora a lo que entonces se llamó la Casa de España en México, que es hoy el Colegio de México. A lo largo de su trayectoria, José Gauss formó a muchísimos filósofos, entre los más reconocidos que ha tenido el país. Hizo muchas traducciones, digamos, por la que se le recuerda es por El ser y el tiempo de Martin Heidegger. Y bueno, y también publicó obras personales, en particular las que se llaman de la filosofía del hombre, que son unas cosas tremendas. Yo creo que ya prácticamente nadie las lee, yo creo que ni en la época nadie las leyó. Y bueno, y falleció el 10 de junio de 1969 en el ejercicio de sus actividades magisteriales. Era el examen doctoral de uno de sus alumnos, y bueno, pues fue, digamos, el acto que lo consagró como el maestro por antonomasia, es decir, haber muerto en el desempeño de esa actividad magisterial. No fue un ataque cardíaco fulminante. Y bueno, digamos, esto es muy rápidamente la vida de José Gauss, pero yo, digamos, lo que quería compartir con ustedes, digamos, no es tanto su vida, sino el tipo de cuestiones, o más bien el tipo de soluciones que yo encontré para dar cauce a una biografía de tipo intelectual. Digamos, no son las respuestas, son mis respuestas, dado que cada estudio tiene sus propias particularidades, pero bueno, digamos, creo que es a partir de esa experiencia personal donde uno puede tomar aquellas cosas que le sirvan, que no le sirvan, quizás para su propio trabajo o simplemente como experiencias que hay que evitar, ¿no? Se valen las dos cosas. José, digamos, para hacer una biografía intelectual de José Gauss me encontré en la situación de que él no era de los que pensaban que la filosofía nada tenía que ver con la existencia, sino exactamente lo opuesto. Él definió la filosofía como una confesión personal. Es decir, que el filósofo, cuando hablaba sobre sí mismo, el filósofo, cuando hablaba acerca del universo, Dios, el hombre, el mundo, en realidad estaba hablando sobre sí mismo, es decir, que él mismo se reflejaba en su filosofía, y esto sin importar las apariencias de absoluto, digamos, que tuviera una obra filosófica. Esto a mí lo que me representa, digamos, el problema que esto representó para mí es que en principio una biografía intelectual sobre José Gauss podría demostrar o invalidar esa tesis de la filosofía como confesión personal. Es decir, si yo a partir de un estudio muy detallado comprobaba que efectivamente cada una de las premisas, teoremas y conceptos de Gauss tenían un correlato existencial,
real, es decir, que se fundaban en alguna experiencia concreta, entonces yo estaría demostrando que efectivamente la filosofía es una confesión personal. Les puedo decir que, digamos, que mi biografía no hace eso, no comprueba que cada elemento de la filosofía de Gauss tiene ese sustrato vivencial, pero también me parece que finalmente es una teoría indemostrable. Es decir que la filosofía es una confesión personal no se puede demostrar, porque a lo sumo siempre se podría decir que yo no llegué al suficiente detalle, no alcancé a ver al personaje con el suficiente detenimiento como para comprobar su tesis. Digamos, la cuestión es que se trataba, a fin de cuentas, de un falso problema, que eso también me parecía importante. Es decir, no creo que al biógrafo, cuando emprende una biografía intelectual, competa comprobar las teorías de su biografiado. A mí, en cambio, esa suma de datos autobiográficos que fue dejando Gauss con el fin de comprobar su tesis como confesión personal, me fue increíblemente valiosa para establecer su itinerario, junto con las reacciones que tuvo en cada momento, los pensamientos, e incluso el origen de ciertas ideas. Entonces, digamos, esa fue mi primera lección: renunciar a completar la vida de un autor, sea en términos teóricos o sea en términos vivenciales, que también a veces es una tendencia de los biógrafos, ¿no? Tratar de encontrar alguna coherencia en el biografiado, que no, o resolver las contradicciones, ¿no? Por afecto hacia el biografiado, o por alguna razón como de coherencia narrativa, por ejemplo. Otra cuestión, otra cuestión que quise resolver, digamos que tuve que afrontar a partir de esta biografía, es el de la cronología. Digamos, para mí, mi biografía al menos no es de aquellas que comienzan con el nacimiento de un autor y terminan con el día de su muerte, sino que toma diversos pasajes de su vida, o más bien distintos procesos, y es a partir de ellos cómo se va resolviendo la narrativa. Por ejemplo, la mayoría de los capítulos que componen esa biografía dan inicio en 1938, que es el momento en que Gauss llega a México. Y a partir de prospecciones o retrospecciones va captando un hilo de su vida, digamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, al filo de la narrativa, el fallecimiento del personaje aparece varias veces, ¿no? Porque se encuentra como punto culminante de diversos procesos llevados en simultaneidad, pero que una biografía no puede contar al mismo tiempo, sino que desde luego tiene que ir siguiendo de manera consecutiva. También se me presentó el problema justamente de definir hasta dónde iba a llegar una biografía intelectual, qué iba a tomar y qué no iba a tomar. Yo no considero que la vida intelectual esté desvinculada de las otras esferas del individuo, como les decía, la parte afectiva o espiritual. Pero digamos, también el biógrafo
con mucha frecuencia cae en la tentación o busca una exhaustividad imposible. Entonces, ¿cómo va a discernir, cómo va a elegir los escenarios que quiere o las facetas que va a desarrollar? Para mí, el término intelectual fue el hilo narrativo ordenado, el que me permitió ordenar esa narrativa, pero sin que fuera en modo alguno excluyente. Por ejemplo, me di cuenta que muchas de las obras de Gauss estaban inspiradas por sus afectos, por la concepción que tenía del amor. Él incluso llegó a decir que el hombre que creía en la inmortalidad lo creía así porque quería tanto a sus semejantes que no quería que nunca murieran, mientras que no creer en la inmortalidad era al contrario, era no querer lo suficiente a sus allegados como para desearles esa vida eterna. Él dijo, bueno, pues quizás como yo no creo en la inmortalidad, tampoco quiero lo suficiente a las personas que están allegadas a mí. Digamos, siempre hay ese vínculo entre ideas, afectos y experiencias muy concretas. Pero con todo, una cuestión, digamos, que yo no alcanzo a resolver, siempre será una hipótesis, es la pregunta fundamental de estas biografías intelectuales, que es la que yo les planteé en un inicio: ¿cuál es el vínculo entre la vida y la obra? Por lo general, el biógrafo intelectual tiende a pensar que, bueno, pues las ideas eruditas vienen empaquetadas en libros igualmente eruditos, ¿no? Es decir, si un autor pensó en el concepto de infinito, pues uno piensa que seguramente leyó a las matemáticas infinitesimales, o que a lo mejor leyó a Spinoza, cuando en realidad pudo haber sido una experiencia cotidiana, pero digamos, partimos ya de ciertas preconcepciones. O sea, a mí me gusta a veces pensar en aquella carta que escribió Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La carta a Sor Filotea, en donde cuando se le reprocha que fuera una mujer digamos, tan orientada hacia las cuestiones del conocimiento, ya dijera, bueno, ¿qué culpa tengo yo si al pasar la harina por un tamiz veo leyes de la física, si al ver cómo borbotea la olla, estoy pensando también en teoría sobre el universo? Es decir, digamos, era una carta exculpatoria de Sor Juana, pero que nos hace pensar que quizás las cosas más comunes, las cosas más cotidianas, son aquellas que nos inspiran las grandes ideas, y es ese vínculo el que el biógrafo intelectual es incapaz de establecer sino como una hipótesis. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su escucha y sus preguntas ahora.